Bueno, érase una vez un joven que por su capacidad para crear mundos, aventuras fantásticas, imaginarias, era disperso y no le prestaba atención a sus profesores en su colegio. Entonces, por supuesto, esto lo llevó a que no tenía muy buenas calificaciones en sus materias. En una ocasión, la profesora de biología, al ver que este joven no tenía muy buenas calificaciones y otros compañeros de clase que estaban en la misma situación, les permite hacer una exposición para ella poder evaluar lo que habían aprendido y así poder colaborarles y subirles las calificaciones. Entonces, este muchacho se tomó muy en serio esa oportunidad que le dio su maestra para poder recuperar notas, calificaciones. Y ese fin de semana se puso a la tarea de investigar, fue a la biblioteca, porque en ese tiempo no existía Google, no habían redes sociales, internet no existía. Entonces él se fue a la biblioteca, investigó con los libros que tenía en la casa, le preguntó a todo el mundo y se hizo una muy buena exposición sobre el tema de las células. Entonces, eh, recreó en una cartulina, recreó la imagen de la célula y a partir de la imagen que hizo, se aprendió todo, toda la exposición y preparó muy bien. Entonces, llegó el día para presentar la evaluación y cuando empezó la clase, la profesora tuvo que ausentarse. Ese día la profesora no pudo estar en clase. Entonces, claro, el joven pues se sentía un poco aburrido porque después de todo ese esfuerzo creía que iba a perder todo ese esfuerzo y pues no, pues se deprimió y se fue para su silla y se quedó ahí quieto, cosa que no era usual en él. Entonces sus compañeros al verlo allá deprimido, silencioso, empezaron a animarlo para que se pusieran a jugar, para que compartiera ahí en el salón mientras no estaba la profesora. Y bueno, pues finalmente aceptó esa invitación de los compañeros, pero les dijo, no, voy a imitar a la profesora. Como no estaba, entonces él se puso a imitarla y utilizó la cartelera que había llevado, la pegó para hacer la exposición y la pegó en el tablero. Entonces se colocó la bata que había dejado la profesora en su cátedra y él quitándose el buzo lo utilizó como peluca, como imitando la cabellera de la profesora para poderla recrear como es. Entonces algo así fue lo que hizo con su uso de el colegio. Se colocó el buzo y recreó su cabellera, la cabellera de la profesora. Porque una característica que ella tenía era que cuando explicaba se acariciaba el cabello. Entonces era como la forma más precisa de imitarla y pues por eso utilizó el buzo. Luego se dispuso allá a la cartelera y empezó a explicar el tema de una manera muy profesional porque se sabía el tema, porque la había hecho a conciencia y conocía cada parte de lo que iba a explicar, entonces tenía el tema clarísimo. Por supuesto, los compañeros al ver a este joven imitando a la profesora, haciendo los movimientos que ella hacía, imitando las palabras que ella más utilizaba como mucha atención porque ahorita les hago su quiz. Entonces, claro, eso los recreó, los tuvo entretenidos todo el tiempo en la clase, pero él se metió tanto en el personaje y tanto en el tema que no se percató de sus alrededores. Cuando un compañero empezó a hacerle señas que mirara hacia la puerta, y cuando este joven gira y mira hacia la puerta, se sorprende y ve a la profesora que llevaba también un espacio unos minutos observando lo que él estaba haciendo. Claro, esa reacción lo sorprendió, encontrar a la profesora ahí, la reacción fue quedarse paralizado y no tuvo más remedio sino irse y sentarse en su silla y quedarse ahí quieto porque quedó tan paralizado que no podía ni hablar. La profesora siguió al salón, miró la cartelera que él tenía en el tablero, eh, miró la cartelera, se giró a donde él estaba, lo felicitó, lo aplaudió y le pidió a los compañeros que lo aplaudieran porque le pareció muy interesante la forma como
yo había expuesto el tema como este personaje, perdón, había, había expuesto ese tema y ella pues se sintió representada, sintió que él la había representado bien, pues los ademanes que ella hacía al hablar. Entonces a partir de ese día, ella cuando iba a empezar un tema nuevo, le pedía a este joven que hiciera la cartelera, que se la presentara a ella y se la explicara para ella hacer su clase. Entonces era una forma como que ella encontró para evaluarlo cada vez que iba a haber un tema nuevo. Entonces ella lo evaluaba a partir de los dibujos que él le hacía y de la explicación que él le daba a partir de ese dibujo. Ese, ese, esa experiencia que tuvo en ese momento no solamente le sirvió para mejorar sus notas académicas, sino también para su vida posterior, porque a partir de eso entendió que su habilidad era el dibujo y se metió por ese lado, en tanto que más adelante, cuando ella empieza su vida profesional, monta un taller de artes gráficas y a partir de eso crea toda su empresa, toda su actividad económica. En la actualidad, este joven diseña logotipos para varias empresas, diseña pautas publicitarias y perfeccionando un poco más el tema de las artes gráficas, se metió a estudiar video y bueno, todo lo relacionado con publicidad. Ahora hace pautas publicitarias para redes sociales y ese es, digamos, como una de sus fuentes de ingreso. Y bueno, colorín colorado, esta historia se ha acabado, pero el cuento continúa. Gracias.